planteado hacer una pequeña introducción a la escuela austríaca, que también nos viene bien porque para discutir las soluciones a la crisis Mises y Keynes hay que entender lo que hay que hacer. Para esto hay que entender la teoría del ciclo austríaca, y para ella muchos de los principales teóricos de la escuela austríaca han aportado algo. Entonces la escuela austríaca oficialmente empieza con Karl Menger en 1871, cuando escribe su Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, Principios de Economía, y es ejemplar porque la escuela austríaca intenta explicar todos los fenómenos sociales y económicos de forma realista a partir de la acción humana individual, es decir, no utiliza agregados macroeconómicos, no utiliza un modelo irrealista de equilibrio, donde no hay creatividad, donde no puede haber un ser humano creativo, sino siempre empieza con la acción humana individual, y eso hizo Menger de forma ejemplar. Con dos otros economistas introduce el concepto de la utilidad marginal, se refiere a esta la revolución marginal también, una teoría subjetiva de valor, esta confrontación con la teoría objetiva de valor anglosajona, que todavía sigue en cierto sentido hoy en día esta influencia cuando hablamos de cómo se influencian los precios y los costes. Explica cómo surgen las instituciones como más importantes para la sociedad, el dinero, el lenguaje, el derecho, que surgen de forma evolutiva, es decir, no fue inventado por nadie, ni impulsado por el Estado, sino en un proceso evolutivo muy largo de tiempo, no de forma intencional, surgieron estas instituciones. Y luego ya está también en el Methodenstreit, en el debate sobre el método, que es muy importante porque en el método se distingue la escuela austríaca de muchas otras escuelas que tienen un enfoque más positivista, empiricista, mientras que la escuela austríaca intenta deducir leyes universales a partir del axioma de la acción humana de forma lógica deductiva. Entonces los historicistas en su día dijeron que no hay leyes universales. Claro, si no hay leyes universales en economía, todo vale, que es muy peligroso. Y luego los positivistas intentan sacar de la historia leyes. No entienden que para interpretar la historia, para dar sentido a ella, primero hace falta una teoría. Luego su discípulo más importante es Brumbaber, con su obra Kapitalzins, Capital de Interés, que desarrolla una teoría realista del capital, y explica que el tipo de interés está determinado por la preferencia temporal. Vamos a hablar sobre ella también porque es muy importante para la teoría del ciclo. Luego viene Mises, que es el más importante, el economista más importante del siglo XX, que tiene 4 obras principales. La primera es la teoría de dinero y crédito, que ya hace más que 100 años se publicó. Aplica ahí la utilidad marginal al dinero, explica que lo que da utilidad al dinero es hacer los intercambios más fácil, y de ahí deduce también que cada cantidad de dinero es óptima para cumplir con su función como medio de intercambio, que tiene implicaciones muy importantes. Porque hoy en día mucha gente piensa que si hay más cantidad de dinero sería mejor para la economía, pero Mises muestra que no. Para cumplir con su función de medio intercambio, cualquier cantidad de dinero nos puede valer. Lo único que pasa es el nivel de los precios.
Luego el libro de Socialismo, que también le hizo muy famoso, porque antes los socialistas siempre mantenían que en el socialismo iba a haber paraíso en el mundo, en la tierra. Es decir, el socialismo iba a llegar a más bienestar material. Sería más eficiente el socialismo. Ya no había el despilfarro, el capitalismo, el caos, la publicidad, todo eso. Se podría ahorrar. Dijeron que era más eficiente. Y Mises acaba con este argumento totalmente, mostrando que no se puede hacer cálculos económicos en el socialismo. Su argumento es muy fácil. En el socialismo real, donde hay propiedad pública en los medios de producción, como hay propiedad pública en las máquinas, en las fábricas, en las materias primas, no hay intercambios monetarios entre ellos, no hay precios de mercado para fábricas, para máquinas, para coches, para materias primas. Y como no hay precios de mercado, pues no puedes calcular si lo que haces es eficiente o no. Si queremos hacer un móvil se puede hacer de 18 formas diferentes, se puede hacer chip de litio, de plata, de cobre, de oro, de plata, la misma velocidad. Entonces, ¿qué utilizamos? Litio, silicio, o cobre, o plata, o oro, o platino, no está el mismo resultado técnico. Pues si no tenemos precios de mercado, obviamente es más barato, pero si no tenemos precios de mercado, como en el socialismo, estamos perdidos. No se sabe, no sabemos qué utilizar. Por otro ejemplo que da Mises es, en una ciudad se necesita agua, ¿qué hacemos? Podemos hacer un pozo, construir un acueducto o transportar con camiones el agua. Sin precios de mercado no podemos saber cuál es el método más eficiente, más barato. Entonces, con este argumento tumba prácticamente la posibilidad del socialismo, porque sin la posibilidad de calcular se lleva a un caos. Luego, el tercer, su magnum opus es la acción humana. Es el título de su libro, la acción humana, que es un tratado de economía. Y por último, teoría de historia, donde desarrolla otra vez más la praxeología, que es el método de la escuela austríaca. Praxeología, la lógica de la praxis, la lógica de la acción humana. Como he dicho antes, es un método lógico-deductivo. Se empieza con la acción humana, todo ser humano actúa, nadie lo puede negar sin autocontradecirse, porque decir que la acción humana no existe es también una acción. Entonces sería una contradicción. Y a partir de ahí hay implicaciones. Cada acción humana tiene un fin, tiene valor para la persona, se utilizan medios que tienen utilidad, tienen costos también. Esto ya tiene muchas implicaciones. Luego con unos supuestos, por ejemplo, que existe el dinero, que existe la banca reserva fraccionaria, entonces se deducen todas las leyes económicas que son universales. Y si no se ha cometido ningún error en la cadena lógica, son ciertas. No hace falta, ni es posible hacer ningún experimento para probarlos. Son ciertas. Otra cosa es si se aplica a la realidad o no. Si tenemos una teoría de dinero desarrollado de forma lógica deductiva, vamos a una isla donde está Robinson Crusoe, no hay dinero, pues así no se aplica. O la teoría del ciclo económico, que depende de la reserva fraccionaria, no se aplica en un mundo donde hay reserva 100%. Su discípulo Hayek gana el premio Nobel por elaborar la teoría del ciclo de su maestro Mises, y lo gana un año después de la muerte de Mises. También desarrolla su teoría de los órdenes espontáneos. El mercado es un orden espontáneo con unas propiedades, y luego los órdenes jerárquicos.
constructivista. Ahí explica también que el derecho ha surgido de forma espontánea y lo contrasta con el mandato del poder político. Y amplía también el argumento de la imposibilidad del socialismo por sus muy famosos artículos sobre la información, el conocimiento. Explica que un órgano central no puede llegar a tener la información necesaria para dar sentido a sus órdenes, para dar órdenes coordinadores, porque la información es subjetiva y no le puede llegar. Entonces, después de esta corta introducción, vamos a ver la teoría del ciclo austríaca, porque solo si entendemos ella podemos saber lo que hay que hacer en la crisis. Si no sabemos la causa de la crisis, no se sabe se puede saber cómo salir de ella. Y todos que hemos mencionado antes han contribuido en ella. En primer lugar, Karl Menger, que explica que nuestras acciones tienen etapas y necesitan tiempo. Hay muy obvio, pero muchos economistas lo olvidan. Y este tiempo nos separa con nuestros fines, lo que queremos lograr con nuestra acción, que tiene valor para nosotros. Y eso le lleva a la teoría de los bienes de diferentes órdenes, ¿no? Que son las diferentes etapas que nos separan del fin. Por ejemplo, si el fin que tenemos es consumir un huevo frito, que es el bien de consumo, se llama el bien de primer orden, según Menger. Pero luego para llegar a este fin hay que seguir por unas etapas previas. Por ejemplo, se necesita freír el huevo, para ello se necesita una sartén. Para construir la sartén se necesita un alto horno para producir el acero, y para hacer ello antes hay que sacar hierro de la tierra. Y luego podemos hacer otras ramas hacia arriba, ¿no? Los huevos, se necesitan los huevos, luego la gallina, luego otros huevos, la gallina, así sucesivamente. Y claro, la sartén también es mucho más complicada que ahí, y luego hay sal o aceite de oliva. Hay muchas etapas, una estructura muy compleja que tarda mucho tiempo para conseguir lo que queremos, que son los bienes de consumo. Eso sería otro ejemplo de los diferentes órdenes, y ya estamos en la teoría de capital. Bien de primer orden, bien de consumo, un coche que está en el concesionario para ser comprado inmediatamente. La etapa de transporte. Luego en la fábrica se construye la chapa del coche, el acero o el material con el que el grafito, lo que se necesita para los coches, y luego en primer lugar el mineral. Entonces hay una estructura productiva con diferentes etapas que conllevan tiempo, que es la teoría de capital. Y ahí Böhm-Bawerk explica el tipo de interés por la preferencia temporal. Ahí era una pregunta teórica muy importante, porque los teóricos se daban cuenta en el equilibrio, los beneficios se igualan, llegan a un punto, pero no desaparecen. Y eso se llamó el tipo de interés. Entonces, ¿por qué no había arbitraje para eliminar esta diferencia entre los costes y los ingresos, que nunca se eliminó, que era el tipo de interés? ¿Por qué existió? Y Böhm-Bawerk, después de criticar primero las teorías alternativas, dice que es por la preferencia temporal. Preferimos bienes presentes a bienes futuros.
Y por eso siempre va a haber una diferencia entre los ingresos y el coste de los factores de producción. Porque aunque tengo los factores de producción, se necesita tiempo para llegar al producto. Entonces, si yo tengo el producto ya, que es un bien presente, tengo una ventaja a tener solo los factores de producción, si los compro, porque necesito luego el tiempo para producirlos. Y lo explica la preferencia temporal, porque es el tiempo, que son las etapas que nos separan del fin, ¿no? Si vamos atrás, ¿no? Desde sacar el hierro de la tierra hasta llegar al concesionario, a lo mejor son varios años, 10 años, que nos separan del fin. Y el ser humano quiere alcanzar sus fines cuanto antes, prefiere bienes presentes a bienes futuros, y eso explica los tipos de interés. Pues va a dar también el ejemplo muy famoso de Robinson Crusoe, que está en su isla y no tiene nada, entonces tiene la opción de construirse un bien de capital. Todas las etapas superiores son bienes de capital, ¿no? El alto horno, el acero, también el transporte, todos son bienes de capital. ¿Cómo se consigue estos bienes de capital que nos ayudan a conseguir fines más importantes en nuestra vida de forma muy eficiente, pues, muy productiva? Pues ahí da el ejemplo de Robinson Crusoe, que está en su isla y que está cogiendo moras con sus manos. No llega a todas porque la mayoría está muy arriba en los árboles, pero llega a algunas. Entonces, él tiene una idea. Robinson Crusoe dice: si yo me construyo un bien de capital, una barra de madera, para llegar a los moras que están tan arriba en los árboles, yo puedo multiplicar por 10 mi cosecha. Buena idea. Lo único, tarda tiempo, ¿no? Construir este bien de capital, esta barra de madera. Él calcula que tardará como 10 días para buscar, encontrar la rama adecuada, depurarla, etc. La pregunta es: ¿quién le mantiene en estos 10 días, cuando está con la producción del bien de capital? Viernes no ha llegado, no le puede dar un préstamo. Entonces, la única manera es que él ahorre antes, que se apriete el cinturón antes, no consume todas las moras que recoge con las manos, sino acumula un fondo para sostenerle durante la producción de 10 días. Es decir, tiene que ahorrar, abstener el consumo, sacrificarse, bajar el consumo por debajo de su nivel potencial, o sea, que sería consumir todo. Entonces, la condición sine qua non para obtener un bien de capital es el ahorro, ¿no? En este caso, las moras que son su fondo de subsistencia que le mantienen durante el proceso productivo. Solo gracias a estos ahorros él se puede mantener estos 10 días, y si todo va bien después de los 10 días tiene este bien de capital, y con este bien de capital es 10 veces más productivo, tiene mucho más tiempo libre, lo puede utilizar. Ahora tiene tiempo para conseguirse una cabaña, para cazar animales, etc. Antes no lo tenía. Es como, ahora es el Robinson Crusoe rico, porque tiene un bien de capital, es mucho más productivo. Claro, este bien de capital también se desgasta, es decir, tiene que seguir ahorrando para hacer frente al desgaste. En esta pregunta, claro, Robinson Crusoe tenía dos opciones: o consumo como antes, sigo siendo pobre, o me sacrifico e intento lo del bien de capital. ¿Cómo se coordina?
con la preferencia temporal. Si Robinson Crusoe tiene una preferencia temporal muy alta, no va a ahorrar, ¿no? Una preferencia temporal quiere decir que casi nunca voy a renunciar a un bien presente a cambio de más bienes futuros, ¿no? Niños tienen una preferencia temporal muy alta. Si le dices a un niño, tú quieres una bola de helado hoy o dos mañana, pues probablemente te va a decir, pues quiero el helado hoy. O lo de Niall Ferguson, ¿no? que dijo lo de los homosexuales, y como no tienen un plazo muy largo de tiempo, pues tienden a tener una preferencia temporal más alta, ¿no? Ahorrando a sus niños, etc. De hecho, tengo un profesor amigo alemán que era profesor de la Universidad de Nevada, que dijo a sus alumnos que los homosexuales tienden a tener una preferencia temporal más alta de los heterosexuales, y este alumno se sintió ofendido y casi le echan al profesor por eso. Hasta ahí ha llegado el political correctness en los Estados Unidos. No se puede decir absolutamente nada, aunque sea la verdad. Solo Alemania en algunos aspectos puede ser peor, porque si ahí se utiliza la palabra nazi ya por solo Autobahn, entonces ya puedes tener problemas. Entonces, el ahorro libera bienes de consumo para sostener a los trabajadores en los procesos productivos. En este caso, Robinson Crusoe es el ahorrador, el capitalista y el trabajador en una persona. Libera bienes, deja de consumir, ahorra, para sostener al trabajador Robinson Crusoe durante el proceso productivo. Y eso pasa, claramente pasa en unas economías también. Hay gente que ahorra y estos ahorros sirven para mantener los trabajadores en las etapas más alejadas del consumo. Si imaginamos a alguien que diseña un nuevo coche que se va a vender en 7 o 10 años, ese diseñador del coche probablemente no quiere esperar hasta que se vende el coche en 10 años. Ya algo tiene que comer y a lo mejor no quiere ahorrar antes para hacerlo. Entonces hay otros que ahorran y mantienen toda esta gente que está en las etapas más alejadas del consumo, diseño, minas, etc., para mantenerles durante este tiempo. Y en el desarrollo de la civilización ha sido esto. Cada vez más gente está en las etapas más alejadas del consumo, construyendo bienes de capital que hacen la economía más productiva, y cada vez menos gente está en el sector del consumo mismo. Cada vez menos gente está viendo las moras con la mano, y cada vez más están construyendo la barra de papel. Ahí tenía algo que hablar sobre los bienes de capital, pero que no es esencial. Bien, entonces la preferencia temporal determina la proporción entre el consumo y el ahorro, la inversión. Y ahí un precio es esencial para coordinarlo en una economía monetaria, es decir, no en la economía de Robinson Crusoe. Ahí lo hace él mismo, decide si lo va a hacer proyecto o no. Es el precio de los bienes presentes en términos de bienes futuros. Cuando la gente ahorra más, ofrece más bienes presentes, el precio de los bienes presentes en términos de bienes futuros baja, el tipo de interés baja. Y al revés, cuando la gente consume menos, se ofrece menos bienes presentes y el tipo de interés sube. Es decir, el tipo de interés es una señal de la cantidad de los ahorros, ¿no? Si el tipo de interés baja es porque hay cocos ahorrados para mantener los trabajadores durante el proceso productivo.
gente ahorra más. Sabemos que siempre hay proyectos de inversión que no se lanzan porque el tipo de interés de mercado no son rentables, ¿no? Si el tipo de interés de mercado son un 5% y mi proyecto tiene un 4% de rentabilidad esperada, un 4,5, 4,6, pero no me lanzo. Pues ahora la gente ahorra más, ofrece más bienes presentes. ¿Qué pasa con el tipo de interés? Baja al 4%. De repente estos proyectos son rentables y los empresarios se lanzan. Y sí se pueden lanzar, porque sí hay más ahorros para culminar estos proyectos con éxito. Bien esta coordinación, o al revés. Si viene una cometa a la Tierra y pensamos que vamos a morir en 100 días, la gente deja de ahorrar, solo consume. ¿Qué pasa con el tipo de interés? Se disparan los números. Casi ningún proyecto ya es rentable. Casi no va a haber más gente que invierte. Tiene toda la razón. Sentido, ¿no? Si estamos muertos en 100 días, no vamos a emprender muchos proyectos de inversión de largo plazo. Entonces, lo que pasa es, cuando aumentan los ahorros, bajan los tipos de interés, hay más recursos disponibles para nuevos proyectos, se reduce el sector de consumo, la etapa de consumo, y se expanden las etapas más alejadas del consumo. Claro, el problema hoy es que este mecanismo donde el precio coordinador, el precio más importante del mercado, el tipo de interés, ya no se determina libremente en el mercado, sino está manipulado por los bancos centrales. Esto es los efectos microeconómicos. Cuando incrementan los ahorros, los beneficios en el sector de consumo bajan relativamente a los beneficios en las etapas más alejadas del consumo, las minas, etc. Como los tipos de interés bajan, incrementa el precio de los bienes de capital, porque se descuenta menos el flujo futuro, que generan estos bienes de capital, y esos bienes de capital también se producen en las etapas más alejadas. Y luego el efecto Ricardo, llamado por Hayek así, como los precios de los bienes de consumo bajan o tienden a bajar cuando el ahorro aumente, los salarios reales de los trabajadores aumentan y se sustituye trabajo por bienes de capital. Entonces esos tres efectos llevan a que hay un movimiento de los factores de producción del consumo a las etapas más alejadas. Se ahorra más, se consume menos, el Corte Inglés deja de vender un cierto por ciento, y en las etapas más alejadas del consumo todavía hay beneficios sustanciales. Por ejemplo, el Corte Inglés, como tiene problemas, intenta meter más bienes de capital, automatizar ordenadores, etc. ¿Cómo se producen estos ordenadores? Pues en las etapas más alejadas del consumo. ¿Cómo lo van a producir? Pues con los trabajadores que se echan del Corte Inglés. Aunque eso no tiene que ser así de brusco, abrupto. Normalmente es que el Corte Inglés, el sector del consumo tiene problemas de vender, la gente que entra nuevamente en el mercado del trabajo después de graduarse tiene problemas de encontrar trabajo en el Corte Inglés y van al sector de tecnología, ¿no? Por ejemplo, que está más alejado del consumo, donde hay más demanda. Una vez terminado esto, tenemos más bienes de capital, tenemos más barras de madera y somos más productivos. Bien, esto es el proceso más sano de la economía. Hay un aumento en el ahorro, se hace más capital intensiva la estructura productiva, es más productiva, se producen más bienes y hay varias circunstancias, bajan los precios, ¿no? Porque se produce más, los precios bajan.
deflación de los precios tan peligrosa, por ejemplo en el siglo XIX lo había de forma continua en los Estados Unidos. Eso vamos a contrastar con la expansión crediticia y la descoordinación intertemporal. Con la banca concesiva fraccionaria, los bancos pueden crear dinero de la nada, es decir, pueden crear, cuando tienen reservas, pueden crear préstamos y dárselos a los empresarios. Como la oferta de los préstamos aumenta, los tipos de interés bajan. Pero esta vez no bajan porque el ahorro ha subido, el ahorro real, que la gente ha dejado de consumir, sino el tipo de interés baja porque se ha creado más dinero de la nada, sin ser respaldado por ahorro. Entonces, en el principio es el mismo resultado como antes, es como bajar el tipo de interés de 5 a 4. Entonces los proyectos de 4,5, 4,6 parecen rentables, que los empresarios se lanzan. Se emprenden más proyectos, sobre todo los que tardan más tiempo. Pero esta vez no se ha liberado recursos reales para terminar estos proyectos, no se ha ahorrado. Por eso hay un boom, una bonanza económica, pero que tarde o temprano se va a terminar, porque hay una descoordinación en el comportamiento presente de los consumidores, que siguen consumiendo el mismo ritmo de antes, no ahorran más, y los inversores, que sí se comportan como si se hubiera ahorrado más, pero no. Los tipos de interés han bajado no porque se ha ahorrado más, sino simplemente porque se ha creado más dinero por el sistema bancario con reserva fraccionaria. Entonces, en principio, hay este auge por la bajada artificial de los tipos de interés, pero tarde o temprano se revierte en forma de una recesión. Hay efectos microeconómicos también aquí. Empiezan a aumentar los precios de los factores de producción, la mano de obra o el petróleo, empieza a aumentar el precio, porque hay más proyectos y que pujan por esos factores de producción. Esto no pasa en el caso del aumento del ahorro. Cuando hay un aumento del ahorro, se reduce la etapa de consumo, el Corte Inglés consume menos gasolina, por ejemplo, o manos de obra. Entonces, esta gasolina, mano de obra puede ser utilizada para los nuevos proyectos, pero en este caso no ha habido ahorro. Entonces, hay más demanda monetaria por estos factores de producción que suben el precio. También suben relativamente el precio de los bienes de consumo. ¿Por qué? Porque se ha creado más dinero, se ha dado a los empresarios que invierten, que pagan a sus trabajadores, y sus trabajadores no ahorran más. Siguen consumiendo en el mismo ritmo de antes, ¿no? Y ahora tienen más demanda monetaria que hace que suban los bienes, el precio de los bienes de consumo. Y además su producción se ralentiza. Porque los empresarios que empiezan sus nuevos proyectos intentan atraer factores de producción del sector de consumo para sus nuevos proyectos. Entonces, estos faltan. ¿Qué cosas faltan? El sector de consumo. Y así hay beneficios más altos en el sector de consumo. Luego, el efecto de recaudo es al revés. Como los bienes de consumo, el precio de los bienes de consumo suben, los salarios reales bajan y se sustituye bienes de capital por el factor trabajo. Luego los tipos de interés vuelven a subir a su nivel inicial, natural, incluso más alto por la inflación, o incluso más alto cuando los empresarios ya ven problemas en combinar sus proyectos y piden más préstamos para terminarlos con urgencia. Entonces, al final hay pérdidas en las etapas más alejadas del consumo, hay una recesión
se hace obvio a todo el mundo que no todos los proyectos se pueden combinar con éxito por falta de ahorros reales. Hay que reajustar la estructura productiva a los deseos de los consumidores, que es algo doloroso porque gente pierde sus puestos de trabajo. También hay bienes de capital que no se pueden reconvertir en otros fácilmente, pierden todo su valor. No sé, hay casas alrededor de Madrid que no se pueden convertir en otros bienes de capital sin muchas pérdidas. Entonces, ¿cómo acelerar la recuperación? Ya estamos en la parte de cómo solucionar la crisis, ¿no? Si hemos entendido todo lo anterior, está claro que hay que hacer. Hay que ajustar la estructura productiva a los deseos de los consumidores. También está claro que la crisis ha venido porque se han emprendido proyectos aunque no han aumentado los ahorros reales. Es decir, la crisis ha venido por falta de ahorros reales. Entonces, se puede acelerar la recuperación incentivando los ahorros privados. Así, algunos proyectos sí se pueden combinar con éxito, proyectos viejos, pero también proyectos nuevos se pueden financiar y ayuda a reestructurar la economía. Hay que permitir que se ajusten los precios relativos, ¿no? Si tenemos un mercado de trabajo, alguien ha ganado 4.000 euros al mes en la construcción, ahora recibe el pago, no sé cuánto, 2.000, entonces más difícil que va a buscar trabajo. Entonces hay que flexibilizar al máximo los mercados, sobre todo el mercado de trabajo, para que los factores de producción que están ahí donde no deberían estar, en este caso el sector de construcción, tan rápido como sea posible, vayan ahí donde son más urgentemente demandados. Ahí también ayuden las insolvencias, porque cuando una empresa quiebra, pues el precio de sus factores productivos o de los bienes de capital que tiene baja muy rápido. Por ejemplo, si tenemos ahí unas viviendas que se han construido por error, si tenemos ahorros, pues a lo mejor podemos reconvertir este bien de capital en algo que desean los consumidores. Por ejemplo, unos servidores por la famosa nube. Necesitamos un sitio para poner esos servidores. Entonces, claro, si permitimos que los precios de las casas bajen rápido, a un punto va a ser rentable poner ahí servidores, ¿no? Si esta casa no vale 200.000, pero 10.000, a lo mejor sí a un empresario le conviene utilizar esta casa para poner los servidores. Y los trabajadores que los han construido a un salario más bajo de antes pueden ser de mantenimiento, de seguridad. ¿Qué no se debe hacer? Es lo contrario, ¿no? Aumentar la masa monetaria, dar préstamos a los promotores, por ejemplo, así no tienen que vender la vivienda nunca, sigue ahí el mercado vacío con 200.000, si baja arriba a 10.000, se utilizaría, pero no, se rescata, se renueva los préstamos al promotor para que no quiebre, así está ahí inmovilizado donde no debería estar los recursos. Aumentar el gasto público, pagar subvenciones para que la gente no trabaje, y así se mantienen las distorsiones. Los precios relativos no bajan o no cambian de forma más rápida. Algunos salarios que deberían bajar muy rápidamente no bajan. El precio de las viviendas, de los factores de producción, bienes de capital, se despilfarra además el ahorro de la sociedad. Si el gasto público, el plan E, ¿no? Así se mantienen vivos algunos promotores,
Pero todos estos fondos que llegan ahí faltan para reestructurar la economía. Y es un despilfarro de estos ahorros reales. ¿No? Lo vemos ahora, ¿no? Que todos los ahorros de la gente, los bancos que los dan al Estado para financiar el déficit. Así estos ahorros faltan para financiar la economía real, para reestructurarla. Y luego al final puede haber algo como se llama regime uncertainty, que había, por ejemplo, en la Gran Depresión. Una de las razones por que tardó tanto tiempo la Gran Depresión en los Estados Unidos era porque Roosevelt empezó con unas intervenciones estatales nunca vistas en los Estados Unidos, y ya no estaba claro para los empresarios qué iba a haber en el futuro. Vamos a introducir aquí el socialismo, que vamos a poder obtener beneficios como antes o no. Entonces, si hay esa incertidumbre sobre el entorno institucional, incluso por las intervenciones continuadas, aquí ahora hay incertidumbre, regime uncertainty, si se quiere leer o no. Entonces, esto afecta negativamente también a la inversión. Bien, eso ha sido la visión austríaca. Ahora vamos a ver Keynes, que va a tardar menos tiempo. La causa de la recesión es baja la agregada, baja la inversión, porque los empresarios, las expectativas por varias razones se deterioran de repente. Entonces cae la demanda agregada. En el sistema keynesiano, cuando cae la demanda agregada, vemos la diferencia, ¿no? Yo he empezado con Robinson Crusoe, acción humana individual. Aquí empezamos con la demanda agregada. La demanda agregada baja, entonces baja el PIB. Como el PIB baja el consumo, y como el consumo baja también otra vez la demanda agregada, y así sucesivamente en un círculo vicioso. Solución, muy fácil. Como los inversores privados no invierten más, no invierten menos, entonces lo que hace es que el Estado tiene que invertir más, ¿no? Impulsar la demanda agregada, el gasto, ¿no? Spending. ¿Cómo se puede hacer? Pues con la política monetaria expansiva, bajar los tipos de interés para que los empresarios una vez se animen. Ya hemos visto que esto simplemente hace que las malas inversiones no se liquiden tan rápido como debería ser. Pero ahí puede haber la llamada tapa de liquidez en el sistema keynesiano, que existe cuando ya no se puede bajar los tipos de interés más. Entonces los empresarios piensan que van a subir los tipos de interés en el futuro. Entonces lo único que hacen es atesoran el nuevo dinero, no lo invierten. Entonces ahí Keynes viene con su última arma, que es la política fiscal expansiva, ¿no? Porque el Estado siempre puede invertir. Los privados no lo quieren hacer, el Estado tiene que hacer planes, ¿no? Construir pirámides, etc. Esa es la solución para salir de la crisis, el plan E. No había. ¿Cuál es la consecuencia de la política keynesiana? Pues una zombificación de la economía. Lo que vemos ahora, se mantienen estas malas inversiones que chupan los ahorros tan preciosos, los recursos tan necesitados en otros lugares de la economía, se mantienen ahí, en los bancos, en los promotores, etc. Se despilfarran, así estos ahorros, los de producción, quedan ahí absorbidos, ahí donde no deberían estar. La calidad de la moneda, claro, se deteriora también con la política expansiva. El sobreendeudamiento sigue. De hecho, ahora tenemos más bien una trampa de liquidez, que los agentes
privados están sobreloirados, por eso no invierten. Es una razón por qué no invierten, porque han acumulado deudas que quieren reducir. Ahora el Estado toma el papel y sigue libre. Así sigue la iliquidez. La estructura de la oferta que no corresponde a la estructura de la demanda no se ajusta. Es decir, si la estructura productiva no está dirigida a los consumidores, entonces aumentar la demanda agregada no tiene ningún sentido. Si la estructura productiva de España produce 1 millón de viviendas todos los años, claro, los privados ya no lo quieren comprar. Entonces, claro, el Estado puede comprar 1 millón de viviendas todos los años y así mantener la estructura productiva de España. Claro, lo puedes hacer, pero mantiene una estructura productiva que no coincide con los deseos de los consumidores. Y incluso puede causar régimen suerte. Entonces, para terminar, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho esto que sugiere la escuela austríaca, o más bien los keynesianos, pues la política monetaria expansiva. Dime. Impresionante. El BCE, es interesante que el BCE ya antes estaba bastante aumentando la base monetaria, pero aquí está el límite. Y el spending, el gasto público, aquí vemos el gasto público en comparación, los déficits que la Unión Europea 25 es el azul, está en 4, Estados Unidos peor, 7, aquí tenemos Alemania y España, ¿no? Y los resultados en forma de esas políticas también se ha visto, ¿no? Donde ha habido más déficit, más desempleo, más problemas. Pues bien, muy bien, aquí lo dejo, así tenemos algo de tiempo para hablar. Muchas gracias.